Iglesia, Dios es amor y hermanos en general. Continuamos con el tema general, los beneficios de los cultos en el templo. En el primer tema vimos que la iglesia se beneficia de la exposición de la palabra de Dios. En la segunda parte de este tema, el título es La iglesia participa de la alabanza y adoración a Dios. Se puede resumir de la siguiente manera lo que la iglesia primitiva practicaba en sus cultos de adoración. Número 1, la ministración de la palabra de Dios. 2, la alabanza y adoración a Dios. 3, la administración de las dos ordenanzas, que es el bautismo y la mesa del Señor. La oración en unidad. Y 5, el evangelismo personal. Dios ha dado instrucciones en cuanto a la alabanza en las Sagradas Escrituras, para que su pueblo le adore en espíritu y en verdad. Es importante pasar tiempo escudriñando la palabra de Dios para que conozcamos por qué, cómo, dónde y cuándo debemos de alabar a Dios. En el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos era el himnario o el salterio para el pueblo de Israel. Este libro se dividía en 5 partes. Estos salmos eran cantados en diferentes ocasiones por el pueblo de Israel en sus fiestas. La primera división era del capítulo 1 al capítulo 41. La segunda división del Salmo 42 al Salmo 72. Tercera división, Salmo 73 al Salmo 89. Cuarta división, Salmo 90 al Salmo 106. Quinta división, Salmo 107 al Salmo 150. En el Nuevo Testamento también hay instrucción en cuanto a la alabanza a Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 19, dice así: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el desarrollo de este estudio aprenderemos a quienes se les manda alabar a Dios. Por otra parte, debemos de tener presente que por medio de la alabanza se predica la palabra de Dios, tanto a los que no conocen de Dios para que lleguen al conocimiento, como para los que ya conocen, para que su conocimiento sea perfeccionado en Cristo. Discusión de tema. En este estudio trataré 4 puntos que están en forma de pregunta. Número 1. ¿Quiénes deben de alabar a Dios? En primer lugar, los redimidos. Salmo capítulo 107, versículo 2. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Este salmo era cantado por el pueblo de Israel. En cuanto a los redimidos, podría referirse al pueblo de Israel cuando Dios lo redimió de la esclavitud de Egipto por 430 años de esclavitud y lo lleva hacia la tierra prometida de Canaán. Pero en segundo lugar, también podría referirse cuando Dios redimió al pueblo de Israel de la esclavitud de los babilonios por 70 años. El significado, sin duda alguna, es más amplio por cuanto se refiere a la salvación de las personas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿No? Aquí el apóstol Pablo, a quien se le atribuye esta carta, está hablando a los cristianos de la iglesia de Éfeso y les está diciendo que ellos han sido redimidos por la sangre de Jesucristo.
Y al ser redimidos, al ser lavados, ellos han sido perdonados de sus pecados por la gracia de Dios. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí Juan está viendo las multitudes que estaban ante la presencia de Dios. Esto se refiere a el día cuando la iglesia sea llevada al cielo, y Juan está viendo en esta visión cómo los redimidos están ante la presencia del Señor de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Es obvio que estas personas han sido redimidas con la sangre de Cristo, han sido salvas, han recibido el perdón también de sus pecados. Entonces, ¿quiénes deben de alabar a Dios? Los redimidos. Para ello Dios los redimió, Dios los compró. También los justos, habiendo sido redimidos, los cristianos han sido justificados. La justificación es el acto por el cual el Dios 3 veces santo declara que el pecador que cree en él viene a ser justo y aceptable ante él. Por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz, habiendo sido hecho justicia en su favor. La justificación es el primer acto que se lleva a cabo en la vida de toda persona que es salva en el momento de hacer profesión de fe en Jesucristo. Y la justicia de Cristo ha sido imputada en estas personas. Han sido justificados. Ahora Dios ya no los ve como enemigos, sino como hijos suyos. Es un acto judicial que ocurre una vez por todas. Entonces, a los justos se les manda alabar a Dios. Salmo 140, versículo 13. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. La palabra dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente entonces, toda persona que ha sido redimida y justificada ahora puede alabar a Dios con libertad. Dice: los rectos morarán en tu presencia. También se les dice a los santos que deben de alabar a Dios. La palabra santo del griego es kadosh, que significa consagrado a Dios, santo, sagrado, apartado, para un servicio especial, exclusivo, ya sea de una persona o una cosa. Entonces, los redimidos son justificados y santificados, y a ellos se les manda a que rindan una adoración a Dios. Salmo 145, versículo 10. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. De notar en este versículo que también Dios está dando órdenes a través del escritor que estos santos deben de alabar el nombre del Señor. De los que han sido redimidos y justificados y santificados, algunos Dios los ha llamado para un servicio especial, una tarea exclusiva en la iglesia. Es decir, les ha dado dones para predicar, para enseñar, etcétera. Y se les manda a los siervos de Dios que alaben a Dios. Hay quienes han sido salvados para ciertas tareas especiales en el servicio de la obra de Dios. Entonces, a ellos se les manda que alaben a Dios. Salmo 113, versículo 1. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Muy bien, aquí aparece un imperativo para los siervos de Dios, se les manda a que alaben el nombre de Jehová. Salmo 134, versículo 1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros, todos los siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová por las noches. Por lo regular, los cultos de alabanza y adoración se llevaban a cabo por las mañanas y por las noches. En el Antiguo Testamento había hasta turnos, ¿verdad?, de los cantores y los sacerdotes que ministraban la palabra de Dios. Entonces, se les manda a que alaben a Dios estos siervos que han sido llamados para servir al Señor. Se cree que en el Antiguo Testamento había
un grupo de sacerdotes que conducían al pueblo de Israel a la alabanza y la adoración a Dios. También se les dice que alaben a Dios los que temen al Señor. Salmo 22, versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle. Descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia de Israel. En el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue apartado, fue consagrado, fue apartado de las multitudes para ser un pueblo especial para alabanza y gloria de Dios. En la iglesia en el Nuevo Testamento, esta iglesia está formada tanto de judíos que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, y griegos, gentiles, etcétera, que ahora forman una sola iglesia en Cristo Jesús. También a ellos se les manda alabar a Dios. En segundo lugar, Dios hace una invitación general para que se le alabe. Salmo 148, versículo 11 y versículo 12. Versículo 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. Vamos a resumir lo que enseña este versículo. ¿A quién se le está haciendo la invitación para adorar a Dios? Los reyes de la tierra. En el Antiguo Testamento los reyes fueron puestos por Dios a petición del pueblo de Israel. Y muchos de esos reyes fueron fieles a Dios, nunca se apartaron del temor hacia Dios, pero algunos fueron infieles. Sin embargo, se les hace la invitación a adorar a Dios. Los pueblos de la tierra les hace una invitación. Los príncipes y los jueces. Versículo 12. Los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Entonces, en este versículo 12 se hace una invitación para alabar a Dios a jóvenes, a doncellas, a ancianos y a niños. El mismo Señor Jesucristo dijo que Dios perfeccionó la alabanza en la boca de los niños. Entonces, podemos comprender, de acuerdo a este punto que estamos viendo, que Dios hace una invitación para que le alaben los redimidos, los justos, los santos, los que temen a Dios, los siervos de Dios. Número 2. ¿Dónde se debe de alabar a Dios? En el santuario o templo. El templo ha sido el lugar que Dios ha escogido para alabanza y adoración a su nombre. Veamos lo que dice primer libro de las Crónicas, capítulo 28, versículo 6. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré por padre. Cuando vamos al contexto de este versículo, vemos que David, el padre de Salomón, se proponía hacer el templo, la casa de Dios, pero Dios le dice, David, tú no puedes edificarme casa porque has sido un hombre de guerra y has derramado mucha sangre, pero la edificará uno de tus hijos. En este versículo 6 del capítulo 28 del primer libro de Crónicas, Dios le está diciendo de manera explícita a David que Salomón, su hijo, edificaría su casa y sus atrios. Veamos lo que dice el Salmo 150, versículo 1. Alabad a Jehová en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Entonces Dios dice, alabarle en su santuario. Él está pidiendo esa adoración. ¿Y dónde se debe de llevar a cabo esa adoración? En su santuario, en su templo. En sus atrios. El templo que fue construido por Salomón tenía 3 atrios. El primer atrio, en la entrada principal del templo, era un lugar grande y espacioso. Segundo atrio, era lugar para el sacerdocio de la tribu de Leví. El tercer atrio era el lugar interior. Allí estaba el lugar de adoración a Dios. Salmo capítulo 100, versículo 4. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecir su nombre.
Aquí Dios está hablando al pueblo de Israel cómo deberían de entrar a esos atrios. Desde que entraban en el atrio principal que estaba en la entrada, el pueblo de Israel debería de entrar con acción de gracias para entrar hasta el interior del templo. Es una orden que Dios le estaba dando al pueblo de Israel. En la congregación se debe de alabar a Dios. Salmo 149, versículo 1. Cantad a Jehová cántico nuevo. Su alabanza sea en la congregación de los santos. ¿Dónde se congregaba Israel? En el templo. Y allí debería de dar una alabanza a Dios. Los santos, los redimidos, los apartados de Dios. Entre las multitudes también se debe de alabar a Dios. Salmo 109, versículo 30. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré. Entre las multitudes. Israel tenía sus fiestas donde se congregaban todas las tribus, y hoy en la actualidad la iglesia también a lo largo de la historia en las denominaciones se lleva a cabo congresos, convenciones, seminarios y etcétera, entre las multitudes. Entre las naciones. Salmos 57, versículo 9. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones. Podemos ver que el pueblo de Israel, bueno, se le repartió la tierra de Israel y estaban cada quien en su parte que se le había asignado, pero allí ellos deberían de adorar a Dios. Y también cuando pasaban entre las naciones, en especial cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto y pasaron por muchas naciones, ellos alababan a Dios. Número 3. ¿Cuándo se debe alabar a Dios? En la mañana y por la noche. Salmo 147, versículo 1. Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Por lo regular, la iglesia se reúne en las noches. Y ahí es donde puede rendir su alabanza y adoración, pero también en el día. Salmo 71, 8. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria, todo el día. Mire, un verdadero cristiano tendrá siempre un corazón lleno de gratitud a todo momento. Dios manda que se le alabe siempre. Esto lo mandó del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y hoy lo manda de su iglesia en el Nuevo Testamento. Salmo 34, versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. ¿Cuándo debemos de alabar a Dios entonces? En todo tiempo. Su alabanza debe de estar siempre en nuestra boca. Y dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. También debemos de alabar a Dios cuando estemos abatidos. Salmo 42, versículo 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar, salvación mía y Dios mío. De acuerdo a este versículo, se puede adorar a Dios en medio de la adversidad, en medio de las circunstancias difíciles que se esté pasando. Qué fácil es adorar a Dios cuando todo va bien, pero cuán difícil es adorar a Dios cuando las cosas se tornan difíciles. Los verdaderos cristianos adorarán a Dios sobre todas las cosas. Número 4. ¿Por qué la iglesia debe de alabar a Dios? Porque Dios es digno de alabanza. Salmo 48, versículo 1. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Primera razón por la cual se debe de alabar a Dios, porque Dios es grande. Segunda razón, porque es digno de ser
alabado en gran manera. ¿En dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Dios escogió a Jerusalén para que allí habitase su pueblo. La tierra se la dio a su pueblo de Israel y también allí se edificó un templo, donde era el centro de adoración para el pueblo de Israel, para las tribus, cuando venían a celebrar sus fiestas a Jerusalén, ya que se celebraban varias fiestas del pueblo de Israel. Para Israel, el centro de adoración entonces queda claro que estaba en Jerusalén. Para los samaritanos, que era una mezcla de judíos, gentiles, decían que era en Samaria, en el monte Gerizim. Pero de acuerdo a la escritura, el lugar santo de adoración donde estaba el templo era Jerusalén. Otra razón por la cual se debe de alabar a Dios es un mandato para los cristianos de parte de Dios. Salmo 149, versículo 1. Cantar a Jehová un cántico nuevo, sea su alabanza en la congregación de los santos. Aquí Dios está demandando de su pueblo en el Antiguo Testamento y en la actualidad a la iglesia a cantar cánticos nuevos. Que su alabanza sea en la congregación de los santos. Mire, en Oriente, en aquellos países, hay muchas religiones que difieren de la religión que practicaba Israel y así en Occidente también. Ellos a su manera también tienen sus centros de adoración, pero adoran a otros dioses falsos que no son Dios. Solamente en la congregación del verdadero pueblo de Dios que ha sido redimido, se rendirá una adoración verdadera a Dios, en espíritu y en verdad. Otra razón por la cual se debe de alabar a Dios es que es bueno alabar a Dios. Es bueno alabar a Dios. Salmo 107, 1. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Se dice de manera explícita a quién se debe de alabar: a Dios, al Rey de los Reyes y Señor de señores, porque es bueno. O sea, es bueno que nosotros como iglesia de Dios adoremos a Dios, porque para siempre es su misericordia. La palabra de Dios dice que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel para con nosotros. Él no puede negarse a sí mismo. Viendo esto, cuán importante es que nosotros como iglesia adoremos a Dios en espíritu y en verdad. En conclusión, en resumen, el tema que se ha estado analizando es los beneficios de los cultos en el templo. Es el tema general de esta serie de estudios. Segunda parte de este tema, la iglesia participa de la alabanza y adoración a Dios. ¿Quiénes deben de alabar a Dios? Los redimidos, los que conocen y temen a Dios, los siervos de Dios, los justos y santos. A ellos solamente se les demanda que rindan una alabanza y adoración a Dios. ¿Cómo puede hacer esto un inconverso? Seguramente que no. En el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, solamente los redimidos pueden adorar conforme a lo establecido en la palabra de Dios. 2. ¿Dónde se debe de alabar a Dios? ¿En el santuario o templo? El templo es el lugar que se ha consagrado para alabanza y gloria de Dios desde el Antiguo Testamento. Vemos cómo se edificó primeramente el tabernáculo, después el templo, para que fuera el centro de adoración a Dios. Es verdad que Dios es omnipresente, está en todas partes, pero en especial es el templo donde el pueblo debe de alabar a Dios. Número 3,
¿Cuándo se debe de alabar a Dios? De mañana y en la noche, todo el día y en todo tiempo. Número 4. ¿Por qué la iglesia debe de alabar a Dios? Porque Dios es digno de alabanza, porque es un mandamiento de Dios para su iglesia, porque Él es digno de recibir acción de gracia. Como iglesia, dispongamos nuestros corazones para alabar a Dios cuando nos reunimos en el templo. Dejemos toda apatía e indiferencia. Para muchos cristianos la alabanza se vuelve monótona, aburrida. Digamos juntamente con el salmista que escribe el Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. No podemos creer por qué mucha gente que diciéndose cristiana se le hace monótona, aburrida la alabanza cuando es un placer, un deleite adorar a Dios. Pero es que para que nosotros podamos disfrutar de la presencia, de la bendición de Dios, al venir al templo, tenemos que venir con disposición. Dios le decía a su pueblo que entrara por sus puertas, por sus atrios, con acción de gracia. Y aquí el detalle por el cual muchos cristianos no disfrutan de la alabanza, porque su corazón no está dispuesto, porque no disponen de un tiempo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que nuestro tiempo que dedicamos a Dios sea un tiempo de calidad en la alabanza y adoración. Estas 4 preguntas que hoy se les ha dado respuesta nos deben de llevar a un análisis en nuestra vida, a una meditación, a una reflexión y a una acción. Si hemos alabado a Dios conforme a lo establecido en su palabra, como iglesia local, vamos por buen camino. Y si no lo hemos hecho así como Dios lo demanda en su palabra, es tiempo para que usted y yo cambiemos de actitud y rindamos una alabanza y adoración a Dios como Él lo demanda en su palabra. Por otra parte, al templo se hace la invitación a todas las personas, pero los que no son convertidos, los que no han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, probablemente canten juntamente con nosotros porque nosotros cantamos. Pero la realidad es que si no han nacido de nuevo, no podrán rendir una adoración en espíritu y en verdad. Si alguien de la congregación no se ha entregado verdaderamente a Dios, no ha nacido de nuevo, yo le invito a que reflexione y que acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, y entonces podrá rendir una adoración en espíritu y en verdad. Demos gracias a Dios por esta bendición tan grande que hoy tenemos, de poder adorar a Dios con toda la libertad, donde nadie nos impide pasar un determinado tiempo en alabanza y adoración a Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza que hoy hemos recibido a través de tu palabra. Y te pedimos que llenes nuestros corazones de tu Espíritu Santo para que en nuestra vida haya esa gratitud, haya ese deleite, ese placer en adorarte, en exaltarte. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Y si alguien había perdido la visión verdadera en cuanto a la alabanza y adoración, Señor, que a través de este estudio vuelva a su primer amor y que en todo tiempo te pueda alabar y glorificar. En el nombre de Jesús. Amén.